Buena gente, ¿cómo andan? Espero que bien. Hoy vamos a ver el siguiente tema que es el manejo de la cámara en los medios audiovisuales. Bien, vamos con lo primero. Vamos a hablar de campo y de fuera de campo, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, el campo es lo que se muestra dentro de la imagen, ¿sí? Lo que captura la cámara o lo que se dibuja por ahí en el caso de las historietas. En el caso de las series y películas o videojuegos va a ser lo que captura la cámara. A eso vamos a llamarle campo, ¿sí? Lo que queda fuera de esos límites de la cámara va a ser lo que está fuera de campo. Y acá hay un tema de decisiones, ¿no? Entre lo que se decide mostrar y no mostrar. Bueno, ahora sí, arranquemos con esto. Tenemos un montón de conceptos que no son muy difíciles, pero son un montón. Tuve que dejar muchos otros afuera, así que vamos a tratar de que esto salga lo más sencillo posible. Hablemos de encuadre entonces. ¿Qué es el encuadre? Es cómo se decide mostrar una imagen, básicamente. ¿Qué ángulo le vamos a dar a la imagen? Si desde arriba, si desde abajo, o si va a estar ahí de forma neutral. ¿Cuánto nos vamos a acercar con la imagen? Si vamos a estar más lejos, más cerca. Eso sería el encuadre. Vamos a hablar de planos, por un lado, de algunos planos, de algunos ángulos, y después vamos a hablar de una ensaladita de conceptos que son muchos, son todos muy diferentes y pueden sumar algo a todo esto. Vamos primero con los planos. Bien, vamos a ver 6 tipos de planos, que son estos que aparecen acá, que van desde lo más alejado a lo más cercano. O sea que van desde ser los planos más abiertos a los más cerrados. Vamos a hacer ese recorrido. Y es lo que determina la visión del espectador, del público, con respecto a lo que hay en escena o a los personajes, podríamos decir. Eso nos va a servir bastante para guiarnos en esto. Primero, plano general. Tenemos acá un personaje que acaba de viajar en el tiempo en la primera imagen a la izquierda y lo vemos ahí como que resalta bastante por los colores de su ropa y está ahí como en una actitud medio como perdido. Y se usa un plano general para destacar que viajó en el tiempo, que los otros personajes están vestidos de otra manera, que todo es antiguo para él y extraño. Por eso se muestra todo el ambiente en el que se encuentra ahora. Acá abajo tenemos un pedacito de historieta del Eternauta. En este momento de la historia están los personajes viajando por plena capital de Buenos Aires. Y se encuentran con este estadio que les sirve de refugio en ese momento. Entonces lo muestran así desde lejos en un plano general, ¿no? Como destacando ese nuevo lugar al que van a parar. Después tenemos acá algunos videojuegos que por la forma en que se juegan, por las mecánicas que tienen, o por lo que pretenden que hagamos en el juego, esto de explorar, de recorrer, o de ver a los personajes de una forma cómoda para poder jugar mejor, están presentados también con planos generales. Bien, vamos con el tema del plano americano. Este plano es muy específico de un género de películas particular, que son las películas de cowboys, de vaqueros, que tuvieron su boom en algún momento, hace ya años. Y fíjense, miramos esta imagen de la izquierda y tenemos al personaje que es un clásico, típico vaquero, que está ahí portando su arma con su cinturón, está con las manos como preparadas por cualquier cosa. Y también está ahí haciendo un gesto, ¿no? Mirando a la cámara o quizás a otro personaje que está del otro lado de donde lo vemos nosotros. Este plano se filma desde las rodillas hasta por encima de la cabeza. Desde el tope de la cabeza hasta el límite de la cámara o de la imagen, tenemos un espacio y eso se llama aire. Se conoce como aire. Y se filma de esta manera, más o menos de las rodillas hasta por ahí arriba, porque podemos ver al personaje, podemos ver quién es, el gesto que hace, podemos ver si está hablando quizás, podemos ver sus manos también y podemos ver justo a esa altura, casi llegando abajo, el arma que lleva o los instrumentos que lleva ahí en su cinturón, ¿sí? Por eso es muy típico de las películas de cowboys, ¿no? Porque todos estaban siempre con algún cinturón y su arma por ahí.
Se sigue utilizando igual este plano. Fíjense, acá tenemos a Indiana Jones, que es un investigador, un arqueólogo que tiene un látigo ahí, tiene una pistola también, tiene un cinturón, tiene un bolso ahí con cosas. O sea, está lleno de instrumentos y este plano ayuda bastante también a mostrar cómo el personaje lleva esas cosas con él, ¿no? Y después acá tenemos un videojuego en el que, bueno, es de la temática de vaqueros también. Y obviamente tiene que aparecer el plano americano acá, es como muy típico de ese tipo de historias. Y resulta bastante útil también, obviamente. Por eso se está usando. Plano medio, el plano medio va desde la cintura hacia arriba. Tenemos acá dos personajes a la izquierda que están muy juntitos, están ahí en un momento muy romántico, con sus rostros muy cerca uno del otro. Entonces me sirve mostrar un plano medio que va desde la cintura hasta por encima de la cabeza, porque podemos destacar así ese momento y cómo están ellos, ¿no? Después tenemos acá una charla entre dos personajes acá en el medio. Y si es una charla también me va a servir más usar un plano medio que va desde la cintura para arriba, porque ¿para qué quiero ver las piernas o los pies a los personajes si están charlando? Lo que hay que resaltar es todo esto de acá arriba, ¿no? Y acá tenemos un montón de disparos dirigidos al personaje de Neo de Matrix. Y él los frena, o sea, con la mano, porque acaba de descubrir sus poderes, si no me equivoco, en ese momento. Entonces, lo muestran con un plano medio, ¿no? Se destaca la mano, se destacan las balas que están más o menos a esa altura. Bien, el primer plano va más o menos desde los hombros hacia arriba. Tenemos a personajes gritando, a personajes diciendo líneas importantes para la trama. Tenemos a personajes mirando de forma extraña a otros o mirando un objeto. Entonces, en estos momentos quizás convenga más usar un primer plano que va desde los hombros, pasa por el rostro de los personajes y termina por encima de la cabeza. El primer plano es un plano más cerrado, más íntimo, ¿sí? Lo que se hace es recortar el mentón y parte de la frente de los personajes. Tenemos acá a la izquierda un personaje que es el de 11 u 11, concentrándose en ese momento. Entonces es como que nos acercamos a su cara de concentración, ¿no? Después tenemos acá un monstruo de Monster Inc. que está gritando y vemos todo su gesto ahí tratando de asustarnos. Y es como que se nos acercó mucho ese monstruo. Por eso lo tenemos ahí en un primerísimo primer plano. Acá tenemos a Batman con su cara de sospecha o de venganza o de rencor quizás. Y también lo que se hace es resaltar eso, ese gesto. Y acá lo último tenemos a Iron Man, que está dentro de su armadura y tiene toda esta interfaz, estas cositas tecnológicas que tiene él en su armadura, que es como que le sirven ahí para manejarse. Y lo vemos también utilizando, se está utilizando este tipo de plano para mostrarlo, porque da la sensación como de encierro en la armadura, ¿no? Y está ahí justo con todas esas proyecciones que tiene adelante de la cara. Plano objeto o detalle. Se enfocan objetos o partes del cuerpo de los personajes. Tenemos un trompo por un lado, que es muy importante para la historia de donde viene. Tenemos un ojo ahí, destacando quizás que es un ojo muy extraño. Después tenemos allá una especie de comunicador medio raro, que está tirado en el piso y que también es importante para lo que va pasando en su historia. Y acá tenemos un pedacito de historieta de Mafalda en la que está llegando el padre y lo que podemos ver es la mano del personaje que está colocando la llave en la cerradura. Bien, acá les dejé esta imagen que mientras armaba esta presentación me pareció que estaba bastante clara, entonces decidí incluirla también y tiene todos los planos, ¿no? Desde lo más abierto hasta lo más cerrado. Vamos con los ángulos ahora. ¿Qué son los ángulos? Tienen que ver con la posición de la cámara y cómo se coloca con respecto a los personajes o a la escena que estamos viendo en general. Tenemos 5 tipos de ángulos, o al menos son los que vamos a ver ahora. Vamos a ver de qué trata. Aceleremos esto. Ángulo normal o a nivel o neutral, se podría llamar también. Les puse una flechita ahí que no es para pasar a la siguiente imagen, sino que es
¿Cómo está colocada la cámara? Está colocada a nivel de los personajes, ¿no? Justo enfrente, podríamos decir, a la altura de ellos, como es el caso de estas tres imágenes. Ahora cuando veamos los otros ángulos, se van a dar cuenta por ahí de la diferencia que hay entre esto y colocar la cámara de otra manera en particular. Ángulo picado. La cámara se coloca por encima de los personajes y apunta como para abajo en diagonal, igual que la flechita que tenemos ahí, igual que en las imágenes que tenemos acá, ¿no? Vemos a un personaje que está esperando algo que llegue desde arriba, entonces es como que lo vemos desde arriba a él esperando. Tenemos otro personaje que está tirado en el piso, entonces lo vemos ahí y vemos parte del piso y parte de lo que hay en el fondo, que es la nada misma, o sea, se puede caer para ese lado también. Y tenemos otro personaje que es chiquitito, entonces nos pone una cara tierna y nosotros lo vemos desde arriba y lo vemos chiquitito y lo vemos con esa cara tierna y es como que eso es una mezcla perfecta para generar la sensación que quiere generar. Ángulo contrapicado es lo contrario al anterior, o sea, la cámara está colocada por abajo, por debajo y apunta hacia arriba, ¿sí? Tenemos allá un personaje que es un villano en su historia y que de repente ve que otro personaje empieza a flotar en el aire. Entonces, como que estamos ahí cerca del villano y vemos al otro que está ahí arriba brillando en toda su gloria. Tenemos acá otra escena que es de un mono levantando un cachorrito de león. Está sobre una especie de piedra de montaña o algo así. Entonces es como si nosotros estuviésemos debajo de esa montaña y estamos mirando hacia arriba y vemos ahí el leoncito elevado en el aire. Y acá tenemos a Batman que está ahí parado en la cornisa de un edificio y es como si nosotros estuviésemos un poco más abajo, ¿no? En la calle quizás y de repente íbamos caminando, miramos para arriba y está Batman ahí. Da esa sensación. Ángulo cenital. Este apunta directamente hacia abajo. Puede tener una leve inclinación, pero apunta hacia abajo directamente. Tenemos una escena de Spider-Man ahí que está columpiándose por la ciudad. Y bueno, tenemos un ángulo cenital y lo vemos ahí como que está suspendido en el aire en un momento. Y vemos abajo el suelo y lo alto que está. Después tenemos acá esta imagen que la verdad no sé de dónde salió, pero me pareció muy bonita. Me pareció que era como muy clara para este concepto. Y bueno, tenemos un ángulo cenital que nos muestra a los dos personajes y el juego que están jugando. Y queda como súper claro como está mostrado así de esa manera. Y después acá tenemos un pequeño problema, porque se les suele llamar ángulo cenital en videojuegos al que vimos recién como contrapicado. En este caso les puse un juego de Pokémon que tiene ángulo cenital. Es quizás medio discutible, ¿no? Hay un pequeño problemita acá, pero asumimos que es ángulo cenital, ¿no? O sea, se ve por ahí un poquito los personajes medio de costado y los objetos, pero la cámara está colocada por encima y es como que va directamente al piso, ¿no? Como que vemos todo desde arriba. Ángulo nadir. Este es lo contrario al anterior. La cámara está abajo y apunta directamente hacia arriba. Acá tenemos un póster en el que es como si nosotros estuviésemos caminando por la ciudad, otra vez Batman, otra vez la ciudad, miramos para arriba y los edificios hacen como la forma de un murciélago. Después tenemos acá una escena de Stranger Things, medio pixelada, pero bueno, está ahí, en la que los chicos están mirando una caja. Y es como que nosotros estamos ahí dentro de la caja, ¿no? Somos eso que los chicos están mirando y miramos directamente hacia arriba y los vemos a todos ahí como reunidos. Después tenemos acá una escena de Spider-Man que está cayendo y dispara sus telarañas hacia abajo. Y bueno, nosotros estamos abajo y lo vemos justamente desde arriba. Nos queda por ahí un poquito más claro de esa manera ver lo que viene sucediendo en esa parte de la historia. Acá me encontré también con otra imagen que creo que puede ayudar bastante con este tema. Y que nada, ya que incluí la imagen anterior, dije, bueno, ahora sí vamos a incluir esta a propósito. Bueno, otros conceptos. Vamos con una mezcla rápida de conceptos, un montón de cositas que pueden llegar a aclarar o ayudar
con este tema en general. Uno es el traveling. ¿Qué es el traveling? Es cuando la cámara se mueve y persigue a los personajes. Fíjense en la imagen esta de Jurassic Park, esta de acá abajo, es como que la cámara sigue a la mujer que está con la cara esa de sorprendida. La sigue todo el tiempo, ¿no? Hasta que llega arriba y se queda mirando. Y después tenemos esta otra de los Vengadores en la que todos están reunidos ahí en ese momento y la cámara es como que va girando y los muestra a todos. ¿Cómo se suele hacer esto? Hay otros traveling más largos por ahí, ¿no? En persecuciones y estas cosas. Por ahí estos ejemplos son como medio cortitos y es porque, bueno, son GIFs también y no, medio que no daba para hacer uno más largo. Todo esto se suele lograr con equipamiento especial. Esto es más del cine, de las series y de los videojuegos, obviamente. Y se suele hacer con cámaras y con instrumentos que acompañan a las cámaras, que son de este estilo, que están acá a la izquierda, que suelen ser carritos o brazos o artefactos de ese estilo, ¿no? Después tenemos el zoom. Tenemos el zoom in, que es cuando la cámara se acerca al personaje. Y tenemos el zoom out, que es cuando se aleja. Acá tenemos dos ejemplos de zoom in y tenemos otro de zoom out, que está ahí como recontra alejándose de una ciudad la cámara hasta que llega hasta no sé dónde del universo. Tomas subjetivas, otro conceptito más que yo decidí ponerlo a cada parte, hay gente que por ahí lo coloca junto con los planos. Es cuando la cámara se coloca en los ojos de un personaje. Tenemos ahí, es como si estuviésemos mirando esa foto que está ahí a la izquierda, pareciera que son nuestras manos, o son las manos del personaje en realidad, ¿no? Pero es como que nosotros estamos en los ojos del personaje cuando está haciendo eso. Después en videojuegos tenemos, se suele aprovechar bastante este recurso porque facilita mucho la inmersión, ¿no? Tenemos ahí un shooter que se llama Portals, que bueno, como todo shooter en primera persona, vemos las manos del personaje, vemos el arma que está llevando. Y bueno, en este caso puede disparar y abrir portales y es como que así va resolviendo situaciones. Después tenemos acá, en este ejemplo, un juego de la franquicia Need for Speed en la que podemos elegir ponernos dentro del auto, o sea que la cámara del juego esté colocada en nuestros ojos, directamente en los ojos del personaje, en realidad. Entonces vemos las manos del personaje y vemos que va manejando, como si estuviésemos ahí dentro del auto. Eso sería. Tomas panorámicas. ¿Qué son las tomas panorámicas? Es una combinación entre traveling y plano general en algunos casos. Se le suele llamar paneo también. Y puede estar concentrada en un personaje. A veces nos muestra todo un personaje de abajo hacia arriba. Podría ser. Pero en general pasa esto, ¿no? Se muestra un poco el ambiente y se hace como un recorrido del lugar en el que están esos personajes. Paleta de colores. Se habla de paleta de colores cuando tenemos, por ejemplo, no sé, un estilo de película, de serie, de videojuego, de historieta o lo que sea, muy colorido. Entonces es como que entendemos que por sus colores la escena que estamos viendo es quizás alegre, ¿no? Tenemos un ejemplo acá a la izquierda en la que vemos a este personaje que es pelirrojo también y medio que eso acompaña, ¿no? Con el resto, con el fondo, con los árboles y todo eso que está por ahí. Y fíjense los colores, es como que está siempre dentro de esa tonalidad, ¿no? De los rojos o colores medio rojizos y a la vez medio coloridos. Como dando a entender que es un personaje alegre, quizás. Acá abajo tenemos todo lo contrario, ¿no? Si se fijan, toda la gama de colores que tenemos ahí que juegan en esa escena nos da a entender que estamos delante de un personaje oscuro o en una escena, en un momento de la historia oscuro, quizás. Y después se puede generar un montón de sensaciones con esto de los colores. En esta otra, y si ustedes piensan por ahí escenas de desierto o escenas de calor, van a ver que en general se suelen usar estos tipos de colores que tenemos acá. Y nada, se da esa sensación de calidez. Por ejemplo, cuando estamos en un desierto, como ocurre acá, juega mucho el amarillo, el marrón, quizás el naranja o tonos parecidos.
Ruptura de la cuarta pared. Esto ocurre cuando un personaje interactúa directamente con el público. ¿Por qué se llama cuarta pared? Porque se supone que cuando estamos con una cámara en una película, en un videojuego, en una serie, en una historieta o lo que sea, tenemos una pared a un lado, otra pared al otro, tenemos una pared en el fondo y tenemos la otra pared, la cuarta pared, que es la del público. Bueno, los personajes obviamente no deberían interactuar con esa cuarta pared, pero hay momentos en los que los hacen. A veces es más disimulado, a veces menos disimulado. Hay distintos recursos también para romper la cuarta pared. Pero se supone que los personajes interactúan con esas tres paredes, esas tres primeras paredes, porque son parte de su historia. Y bueno, en algún momento rompen la cuarta pared. Tenemos dos ejemplos acá del Capitán América, uno de los cómics, que hace algo muy inesperado en un momento y es como que de alguna manera mira a cámara y te está diciendo, ah, no esperabas que diga esto. Tenemos otro ejemplo acá de una película que no es de él, pero bueno, él aparece en la que le habla directamente al público, porque el público está esperando que pase algo en un momento y es como que aparece él y nos llevamos una especie de desilusión en ese momento de la historia. Acá tenemos a Malcolm que está directamente hablándonos de lo que viene pasando, le habla directamente al público acá, no está disimulando ni nada. Y acá tenemos una escena de un juego de Need for Speed, otra vez. Es lo primero que se me ocurrió, perdón. En este momento tenemos el auto que manejamos ahí. Está lloviendo, pero más allá de que esté resbaladizo el suelo y te cambie un poco el juego, vas a ver que hay gotas que caen directamente en la cámara. O sea, como si estuvieses adentro del auto, podría ser, y te caen gotas adelante del parabrisas y no te dejan ver. Eso también es una forma de romper la cuarta pared, ¿no? Es como que vivís lo que está pasando ahí en la historia. Tenemos acá otro concepto que no entra tanto ahí, tanto quizás en lo que vemos nosotros en el cine, en los videojuegos, en la tele o lo que sea, pero quizás está bueno conocerlo, qué sé yo. Es el de storyboard. No sé cuál será la traducción exactamente de esto, no sé, no podría traducirlo ahora porque siempre estoy improvisando en los videos, así que lo vamos a llamar storyboard. Si encuentran una traducción, bueno, bien por ustedes, yo quizás la busque después también. ¿Qué es esto? Son bocetos de una historia, ¿sí? Nosotros tenemos un proyecto audiovisual y queremos presentarlo. Y bueno, ¿qué hacemos para eso? ¿Qué mejor manera de presentarlo que por medio de imágenes, ¿no? Y el storyboard lo que hace es representar ciertos momentos de la historia, de lo que está todavía en proyecto o en desarrollo, y cómo sería filmar ese momento, esa escena de la historia, ¿no? Se suele usar así, poquitos cuadraditos en una hoja, 9 por ahí es el número ideal. Vemos entonces distintos cuadros, distintas viñetas, es como si fuera una historieta esto, y por ahí podemos encontrar aclaraciones u otras cositas. Y bueno, esto sirve mucho, así como el guión, sirve mucho para al momento de realizar esa serie, esa película o lo que sea que vamos a filmar o a capturar en imágenes. Así que bueno, gente, eso es todo por ahora y nos estamos viendo en la próxima. Oye, ¿faltan más?